De la mañana. Amigos, ¿cómo están? Como siempre, gracias por su atención. Como ya saben, siempre buscamos profesionales para hablar del tema y hoy tenemos un tema muy especial que es de algo que muchos de nosotros padecemos, muchos de nosotros a veces decimos, ay, es que tengo migraña y a veces ni siquiera sabemos qué es una migraña y o alguien nos dijo que teníamos migraña, pero ni siquiera sabemos qué es en realidad una migraña. Y para eso, pues hay que preguntarle a un profesional. Está con nosotros el doctor Alcides Lozano. Él es fundador del grupo 1, Unidad de Neurología y Neurooncología, certificado por el Consejo Mexicano de Neurología y tiene un posgrado en la Universidad de la Sorbona en París y es un especialista en este tema. Doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias y para mí es un placer a platicar con ustedes el día de hoy sobre el tema de la migraña. Así es. Oiga, Doc, pues primero que nada, ¿qué es la migraña? Pues todo el mundo hablamos de la migraña, pero en sí, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo es que llega a nuestras vidas la migraña? Bueno, la migraña es un dolor de cabeza muy frecuente que Ujú, se caracteriza por iniciar en etapas tempranas de la vida. En cuanto a frecuencia, es mucho más frecuente que se presente en las mujeres y el mecanismo por el cual aparece en las personas como tal no está bien especificado. Pero el mecanismo por el cual se genera el dolor es complejo, en el cual ocurren diversos cambios a nivel del sistema nervioso y una de las características es que produce un dolor de cabeza intenso que ujú. es incapacitante para las personas que lo padecen y va acompañado de otros síntomas. Aquí es muy importante saber que aunque es un dolor de cabeza que se caracteriza por un dolor muy intenso, no es la única, no es el único dolor de cabeza que puede provocar un dolor intenso. Entonces, sí es importante detectar cuáles son los pacientes que sí cumplen los criterios de migraña y diferenciarlos de otros dolores de cabeza que aunque son intensos, no son migraña. Sí, podríamos confundir, es que a veces te puede doler la cabeza porque no has comido y es un dolor intenso, pues, y cuando comes se te quita y ya, no pasó nada. Pero mucha gente puede decir, oye, es que me pasa muy seguido, pues es que seguido te malpasas, ¿verdad? Pero hay niveles en cuanto a esto de la migraña. Yo recuerdo alguna vez que me diagnosticaron que tenía migraña y lo que a mí me pasaba era que me daba un dolor agudo, agudo al área de las sienes y llegaba un punto en que se me nublaba la vista. Entonces tenía que cerrar los ojos, irme a un cuarto oscuro, reposar un ratito y ya se me pasaba. Y después, no recuerdo qué medicamento me dieron, pero la recomendación del doctor en aquella época, le hablo de hace ya como 15 años, 20 años, me decía, hey, tienes mucho estrés también, bájale al estrés. Y yo dije, ok, pero ¿cómo se puede diferenciar y qué tan o cuántos niveles de agudez hay y hasta dónde nos puede llevar esto, ¿no? Sí, bueno, como bien comentaba, la intensidad es un dato muy importante, pero hay otros datos que tenemos que buscar. Muy frecuentemente cuando alguien llega a urgencias con un dolor de cabeza muy intenso o a la consulta, Ujú. muy posiblemente la primera probabilidad diagnóstica para el médico debe de ser la migraña. Sin embargo, debemos de buscar otros datos que sí nos orientan o no hacia este diagnóstico. Estamos hablando también de qué tipo de dolor presenta, que bien puede ser pulsátil o punzante, que es característico de la migraña. La localización también es importante, si es de un solo lado de la cabeza o es bilateral, que lo más Ok. frecuente es que sea de un solo lado, pero en un porcentaje como alrededor del 40% puede ser en ambos lados de la cabeza. También es importante la duración del dolor. El dolor de migraña debe de durar entre 4 hasta 72 horas. Hay otros tipos de dolores de cabeza que también son intensos, inclusive la persona los refiere de una intensidad tan grande que se siente desesperada, lo incapacita, pero no llega a tener esa duración de 4 horas. Aparte de que van acompañados de otros síntomas y eso es lo que nos permite hacer la diferencia entre esos otros dolores de cabeza. Aparte, la migraña se acompaña de una molestia por ruido, con el ruido y con la luz, y también se acompaña en ocasiones de náusea de vómito, lo cual también provoca una incapacidad a la persona para realizar algún tipo de actividad. Entonces, si se cumplen esos criterios, podemos considerarlo como un cuadro de migraña.
Además, se requiere de que la persona haya tenido varios episodios similares previamente y obviamente ir descartando otras causas que también pudieran favorecer este tipo de dolor de cabeza. Oiga, y la pregunta obligada, ¿se cura? Ya una vez que te dijeron tienes migraña, aquí te va el tratamiento, la pregunta es, ¿se cura eso? Sí se puede llegar a quitar, obviamente depende del caso. Como tal, no hay un tratamiento curativo al 100%, pero sabemos que la migraña aparece en personas jóvenes. Por alguna razón, conforme vamos envejeciendo, la probabilidad de volver a padecer, o más bien de presentar migraña, va disminuyendo con el tiempo. Eso quiere decir que después de cierta edad, la persona puede llegar a quedar libre de los episodios, pero va a depender de muchos factores, principalmente del hecho de tener un buen control de los episodios de dolor de cabeza y obviamente descartar que no haya algo más que pudiera favorecer estos mismos episodios. Recapitulando, me decía que le da más a las mujeres que a los hombres. Efectivamente, por alguna razón, el sexo femenino tiene una mayor predisposición a padecer dolores de cabeza de tipo migraña, es más frecuente hacer su diagnóstico en las mujeres y pues como tal, el motivo por el cual es más frecuente en ellas todavía no está bien dilucidado. Ok, el estrés, lo que alguna vez me dijeron, porque en realidad, pues yo tiene muchos años que gracias a Dios no tengo un episodio de esos, pero sí, le decía que hace tiempo sí me dio. Y el estrés, ¿qué papel juega en todo eso? Porque si bien es cierto, cada día estamos más estresados y nos estresamos a veces hasta de gratis, porque sin necesidad de estar tanto tiempo en una tableta o en un celular, etcétera, o tener tantas mortificaciones nos complica la vida. El estrés ya es parte de nuestro día a día. ¿Qué tanto esto nos pudiera estar afectando? En una persona que padece migraña, indudablemente el estrés puede favorecer a que tenga un episodio de dolor de cabeza. Se han identificado otros factores que también pueden predisponer a un ataque de migraña. Obviamente que esto es ya en las personas que tienen el diagnóstico. Por ejemplo, periodos de ayuno prolongado, el hecho de exponerse al sol y no estar bien hidratado, también el estrés, tanto emocional como físico, y también el no tener un sueño de calidad. En ocasiones también se ha relacionado con la exposición a ciertos agentes como alimentos, la ingesta de vino tinto, chocolate, menta o inclusive algunos olores. No es en todos los casos que tienen migraña, que presentan esta predisposición, pero sí relacionan un factor en específico que desencadena el dolor de cabeza. Oye, doctor, y en su experiencia con las personas que usted ha tratado, que han tenido migraña, ¿hay algún tipo de alimentación especial o una dieta, algo que tengan que seguir para de alguna manera disminuir esta situación? Bueno, en general se les recomienda limitar la ingesta de alcohol, Ok, sobre todo la de vino tinto, porque sí es muy característico que esto puede provocar un episodio de migraña. La alimentación debe ser lo más sana y balanceada posible. Y si ya identificó un alimento en específico, que bien puede ser chocolate, quesos muy fermentados, la menta, por ejemplo, tratar de evitar eso para disminuir el riesgo de presentar un ataque de migraña. perfecto. Perdón que haga esta pregunta porque a lo mejor puede parecer muy inocente, pero mucha gente dice, es que traigo cefalea. La cefalea es dolor de cabeza, pero esto puede ser tan variado que no tiene nada que ver con la migraña, ¿o sí? La migraña es un tipo de cefalea, es un tipo de dolor de Ok, cabeza. Si hablamos de cefalea, el tema es muy amplio, hay muchos tipos de dolores de cabeza, entonces todo el mundo va a llegar a padecer en su momento un dolor de cabeza. claro, Lo que tenemos que identificar cuando ya acuden a consulta es tratar de ponerle como tal un apellido a ese dolor de cabeza, identificarlo dentro de cuál tipo de dolor de cabeza es compatible y en base a eso ofrecer un tratamiento oportuno para cada paciente. ok, sí es. O sea, la cefalea es como una reacción del cuerpo a algo que está mal. Efectivamente, o sea, como todos vamos a llegar a padecer dolor de cabeza por lo menos alguna vez en nuestras vidas, la primera pregunta que nos debemos de responder nosotros los médicos, los neurólogos, es si este dolor de cabeza es debido a alguna otra enfermedad, por ejemplo, cuando tenemos gripa, es frecuente que tengamos dolor de cabeza, pero en este Ok, caso el dolor de cabeza es por el cuadro gripal.
Pero si el dolor de cabeza se presenta de manera aislada y la persona no tiene ningún otro factor o ninguna otra enfermedad para que eso provoque el dolor de cabeza, ahora ya hay que tratar de buscar si ese dolor de cabeza es como tal una cefalea primaria, que así lo conocemos nosotros, y tratar de identificar qué tipo de cefalea es la que presenta esa persona. Una pregunta así un poquito fatalista, pero ¿la migraña te puede llevar a la muerte? Como tal, no. Si es un dolor de cabeza que va a afectar indudablemente la calidad de vida de las personas, o sea, una persona que está presentando dolores de cabeza de manera constante, recurrente, puede provocar que esto se cronifique, que caiga en un abuso del consumo de analgésicos y el dolor de cabeza puede ser cada vez más difícil de tratar. Como tal, Ok. no provoca la muerte, pero indudablemente va a afectar la calidad de vida de las personas y esto inclusive también puede llegar a afectar su estado de ánimo y se puede relacionar inclusive a otros trastornos como un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad. Wow. No, pues es valiosísima esta información y sobre todo para quienes estamos esta mañana escuchando y viendo los que están viendo esta conversación, que sepan que primero que nada, pues que hay cura, ¿verdad? Que no se preocupen, lo único es hay que tratarla. El especialista, el dueño de esta área es un neurólogo. Sí, a final de cuentas es el especialista más apropiado. También es frecuente que lleguen a veces con un internista, neurocirujano, geriatra, etcétera, dependiendo del caso. Pero sí es importante un abordaje neurológico apropiado para determinar si efectivamente esta persona está presentando un cuadro de migraña como tal, catalogarla, si es una migraña episódica, una migraña crónica, y dar el tratamiento apropiado, porque no todos los pacientes van a responder al mismo tratamiento, no todos van a tener los mismos efectos adversos por parte de ese medicamento, y entonces el tratamiento debe de ser individualizado. Ok. Y en esto, pues me imagino que como toda la disciplina, ¿no? Tienes que, lo que te diga el doctor, seguirlo al pie de la letra. Si lo suspendes, pues vuelven las cosas, ¿no? A veces eso es lo más difícil para nosotros, porque si logramos que la persona tenga una buena respuesta al tratamiento, es muy fácil que la persona suspenda el medicamento y llegue a pensar que ya no va a volver a tener dolores de cabeza. Entonces, antes de iniciar un tratamiento, se tienen que fijar metas reales en cuanto al tratamiento, porque no hay ningún tratamiento que sea 100% efectivo. Cuando se logra esa meta, pues es muy bueno para el paciente porque le cambiamos completamente su vida, pero Claro. al momento de lograr un buen control, es muy probable que esta persona pueda suspender el tratamiento antes de tiempo y eso puede provocar que nuevamente aparezcan los episodios. Ahora le tocó a usted estar en un lugar como Francia y me imagino yo ver a gente de otras nacionalidades, los europeos, gente de diferentes colores de piel. A los hispanos, ¿cómo nos afecta esto? ¿Nos afecta más que a los blancos, que a los afros? ¿Cómo nos afecta a los hispanos? ¿Somos más susceptibles de la migraña que las otras razas o no tiene nada que ver? Yo diría que es muy similar. La verdad no hay un predominio en cuanto a la raza, en cuanto al sexo sí, como ya lo comenté, pero no hay un predominio como tal por cultura. Lo que sí es muy importante es tratar de llegar a un diagnóstico lo más pronto posible para iniciar un tratamiento lo más pronto y evitar que este episodio de migraña, que inicialmente es episódica, se cronifique y eso obviamente puede llegar a afectar cada vez más la vida del paciente. Perfecto. Pues doctor, queremos agradecerle por esta apertura y abrirnos los ojos, quitarnos la venda de los ojos, porque sí está tremendo cuando no más creemos o tenemos una idea, ¿no? Ya tengo migraña, espérate tantito, primero que te la diagnostiquen, ¿verdad? No te aceleres. Y pues invitar a toda la gente a que lo busque en sus redes sociales, la gente que nos acompaña gracias a la magia del internet en cualquier parte del mundo, pues ahora le pueden preguntar en sus redes, doctor, ¿dónde lo encontramos? Claro que sí, pues van a aparecer mis redes sociales ahí. Estamos en Facebook, también en TikTok, YouTube, en Spotify también, Instagram. Y actualmente estamos dando consulta presencial en Saltillo y en Monterrey. Ah, perfecto. Pues nosotros aquí también vamos a compartir toda su información y como siempre agradeciéndole estos minutos de sabiduría, le mandamos un fuerte abrazo y gracias de todo corazón. Yogi, el oso de la mañana.